Mónica, escucharlas. Muy bien, muchas gracias por la organización de este foro. Somos poquitas personas, pero lo importante es, aunque seamos muchas o pocas, poder debatir temas que son tan importantes y centrales en nuestra América Latina como es el tema de la educación y cómo en este contexto de pandemia se ha impactado los procesos educativos en distintos niveles, en la educación primaria, preescolar, básica, secundaria y educación superior. Para ello vamos a contar con la participación de María Elena Alba Loyola y Layani Santos. Lo dije bien. Y bueno, les voy a pedir también, bueno, que cada una pueda presentarse y pueda contar un poco de qué nos va a compartir. Y una vez que cada una comparta sus presentaciones, vamos a abrir ahí un espacio de diálogo para poder conversar, ¿sí? Vamos a pedir que los audios estén desactivados para que no se filtren sonidos, así que por favor ahí para que podamos apagar los audios y nos podamos escuchar bien. Layani Santos es profesora, doctora en el Departamento de Geografía de Itabaiana, de Universidad Federal de Sergipe. Le voy a pedir a Ricardo, disculpa, Ricardo, no tengo la facultad para apagar el micrófono. Estoy tratando de apagar el micrófono de Ricardo. Ya. Ahí lo apagó. Muy bien. Eso. Ya, gracias. Decía que presentaba a Layani Santos, profesora doctora del Departamento de Geografía de Itabaiana, de Universidad Federal de Sergipe. Y bueno, ella ha tenido un desarrollo en el tema de educación y nos viene a compartir en el fondo cómo la crisis sanitaria y cómo han sido en el fondo a partir de esta crisis sanitaria los impactos sobre todo en la educación superior, que es su tema de investigación y de acción también, ¿sí? Aquí no se trata solo de presentar investigaciones y academias, sino que también acciones concretas de desarrollo y poder conversar también de ellas. Entonces, y está María Elena Alba Loyola, ella ha desarrollado el tema de educación en Venezuela y actualmente en Perú, y también en el Banco Mundial, entiendo, ahí no conozco tanto este desarrollo y tú nos puedes compartir. Y también nos viene a compartir también a todos la posibilidad de mirar el tema de la educación también en América Latina en un contexto también más amplio, más macro quizás, respecto a cómo se impacta en la región los procesos educativos a nivel global. Entonces, me parece que partíamos por María Elena. ¿Sí? Cada participante va a tener 20 minutos para poder contar, compartirnos su experiencia. Y ahí tú nos dices, María Elena. ¿Sí? Muchas gracias, Mónica. Estoy agradecida por el esfuerzo que has hecho, de verdad, con toda la dinámica. Ha sido como muy... no ha habido la posibilidad de la comunicación directa para poder alcanzar algunos elementos. Pero bueno, lo que tú decías, ¿no? O sea, como parte del equipo de trabajo, me interesaba mucho el tema porque la educación está asociada también al otro tema de investigación que es de suma importancia, como es la situación de los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes, ¿no? De modo tal que, y dentro de eso, en el marco del espacio también universitario donde uno se está moviendo, me permitía acercarme a algunas reflexiones, justamente lo que tú decías la vez anterior. No me ha tocado estrictamente levantar la investigación, sino acompañar procesos de investigación que nos ha permitido organizar algunas reflexiones. Y en razón a eso, yo permíteme compartir en estos, ¿verdad? En estos minutos, para poder, digamos, tener la posibilidad de presentar el documento, una ligera sistematización que he venido haciendo, ¿no?
No sé si ya se ¿Puedes puede... compartir en la parte verde donde dice compartir pantalla? Si Ah, Alba Sí, te da... pero me decía que el anfitrión, no sé si se está viendo. y ya te voy a, Alba, te tú voy tienes a que dar la... habilitar, María Elena. Un momentico que ya te habilito. Ok, Eh, ay, ok. Ahí ya puedes compartir la pantalla. ok. Entonces, bajo, fin de presentación para entrar a compartir. De nuevo. Aceptar, entonces ahora sí ya me permite compartir y listo. Ok. Entonces, siempre, siempre ubicándonos en el... Ok, listo. Se puede visualizar como... Sí, ¿Sí? perfecto. Ok, perfecto. Entonces, fíjese, les comentaba que el foro es el impacto de la pandemia de educación en América Latina. En particular, yo estaba trabajando sobre las reflexiones sobre el efecto de la pandemia en la educación en el Perú y contextualizando, quería plantear cómo información que acaba de salir a las finales de octubre, nos señalaban la cantidad de personas fallecidas por el producto del tema de esta pandemia, ¿no? Y está Brasil, México y Perú dentro de los tres lugares donde hay mayor cantidad de población fallecida. ¿Y por qué estoy tomando en cuenta este elemento? Porque va a generar también una serie de situaciones personales, individuales y colectivas, este problema del fallecimiento y del contagio en la población, ¿no? Y la población particularmente, digamos, que está, digamos, afectada por la pandemia. En relación al Perú, el total de población que tenemos según censo, 31.237.385 habitantes, población de PEA, población económicamente activa tenemos 16 millones de habitantes y población ocupada en el sector informal, nosotros tenemos 72.7 según el censo de 2019. Este dato definitivamente debe haberse modificado por los cambios que se ha producido también en la relación de desempleo, ¿no? Por otro lado, particularmente ya veíamos la forma como ascendió el contagio, que teníamos más de 2 millones de habitantes contagiados e igualmente alrededor del 10% de fallecimientos en relación a esa población contagiada. Y evidentemente que esta pandemia desde sus orígenes nos va a romper, va a fracturar, digamos, la cotidianidad, tanto en esfera social, política, cultural y económica, y particularmente en la educación en todos sus niveles, ¿no? Al pasar de la presencialidad a la virtualidad. En el caso del Perú, toda la educación básica y la secundaria fue la más rápida en colocarse en la nueva estrategia de, de virtualidad. Sin embargo, en la educación superior, en la educación universitaria, fundamentalmente, salvo el sector privado, las entidades estatales, las universidades del Estado o las universidades nacionales, fundamentalmente estuvieron, digamos, demoraron alrededor de unos 3, 4 meses, mientras que se lograba generar toda la estrategia de formación docente, mientras que se establecían se lograba obtener las plataformas, en fin, hubo ese, digamos, ese primer batch. Pero en general,
todo mundo pasó a la virtualidad, en el caso de Perú, a partir del 1 de abril del 2020, ¿no? Eso a consecuencia de la necesidad de tener, digamos, aislamiento, distanciamiento social, y por lo tanto, definitivamente se mermaba de toda la relación que se debía generar en función de la función principal que tiene la educación, una de las funciones principales, que es precisamente la socialización, ¿no? Por otro lado, se buscaba, digamos, aún en esas condiciones, lograr una educación que pudiera ser formativa en términos de valores, ¿verdad? Equitativa, inclusiva, sostenible, pero evidentemente esto va a quedar como un elemento principista que hay que irlo revisando, eh, cómo es lo que realmente se ha logrado. Por otro lado, quería también puntualizar que en ese proceso también encontrábamos que según el Banco Mundial en América Latina y el Caribe, al iniciar la pandemia teníamos el 55% de estudiantes con un nivel mínimo por debajo del rendimiento esperado, ¿no? Y ya a marzo de 2021, después de un año, se encontraba a nivel de América Latina igualmente el 71% de estudiantes que estaban en esa condición. Entonces, eso generaba, digamos, mayor alerta, mayor expectativa para ver cómo se producían nuevas estrategias. Una de las razones por la que se encontraba esta situación era el problema de la conexión y la mala calidad, digamos, de conexión en Internet y también de banda, ¿no? De banda ancha para poder garantizar la comunicación, el proceso formativo, la relación con los niños, las niñas y las personas adultas, ¿no? Nos señalaban en particular que había alrededor del 90% de hogares de América Latina que en el sector rural, por ejemplo, no tenían internet, ¿verdad? Y por otro lado, particularmente en el Perú, solo el 38% de hogares en el Perú a nivel nacional, digamos, tienen acceso a internet, ¿no? Y eso significaba pues que solo 4 de 10 hogares en las zonas rurales podrían estar, digamos, en posibilidad de acceder a algún medio, particularmente vía el celular, porque no hay otro mecanismo, otra posibilidad de acceder. Y a su vez esto generaba un gran problema, también la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina ahora, nos hacía referencia, ¿verdad? Que había un alto riesgo de abandono escolar. En el caso del Perú, el riesgo era para alrededor de 300.000 estudiantes que estaban en esa condición, dado que había una deserción de 15% entre los estudiantes de la educación básica y aproximadamente 65.000 de estudiantes de escuelas de educación superior y institutos técnicos. Entonces proyectaban incluso alrededor de 170.000 estudiantes de este sector. Sin embargo, allí también se produce un fenómeno, digamos, contracorriente, porque, por ejemplo, en las universidades, también a nivel de posgrado, se va a promover un máximo de acceso al sector, dado que la virtualidad permite desarrollar también formación y evidentemente los profesionales tienen a veces mayores posibilidades de obtener, sea los medios tecnológicos o los recursos para poder continuar estudios. Entonces,
a nivel de educación superior va a haber como un elemento de desbalance y oportunidad. Por supuesto, el grupo más grueso, que es el de pregrado, es el que se va a ver mucho más afectado. Pero a su vez, el de posgrado, particularmente, como repito, en las universidades privadas, van a buscar un mecanismo para garantizar, digamos, ese nivel de ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior o a la educación universitaria de posgrado, en tanto no necesita precisamente estar la presencialidad, lo cual hace que los profesionales de diversas regiones, de diversos ámbitos, puedan incorporarse a ese sector. Entonces, también existen esas dificultades relacionadas con los dispositivos electrónicos, la energía eléctrica, no en todos los lugares, incluso en la capital, no en todos los lugares hay acceso a todos estos medios, digamos, que nos permitan llevar adelante el proceso de aprendizaje virtual o remoto, y remoto también, ¿no? En ese sentido, el tema comienza a producirse un gran vacío, y por otro lado va a irse generando también dificultades con el tema de el manejo de la lengua y las capacidades personales para desarrollar este proceso, ¿no? Acentuando así, digamos, las brechas que ya históricamente y estructuralmente se tenían, tanto en la diferencia entre lo urbano y lo rural, y lo que sería el mundo andino en el caso de Perú y el urbanismo, ¿no? Otro aspecto que está generando dificultades en este proceso, evidentemente, y es un tema que a nosotras en este grupo de trabajo es de suma importancia, es el impacto en las dimensiones de género y las afectaciones, digamos, particulares que se van generando allí, ¿no? Entonces, hay estudios que han venido trabajando el hecho que, por un lado, es claro que en las emergencias sanitarias se caracteriza, digamos, por impactos diferenciados dependiendo del género, pero en particular también hay que ver que ese impacto debe ser revisado y trabajado desde la preparación para poder abordar esta situación. Sin embargo, en el caso de la pandemia no necesariamente hubo esas condiciones, y de pronto, con la exigencia digamos, del encierro, del guardar distancias y del confinamiento, generó dificultades incluso para el desarrollo de actividades institucionales de protección a la mujer, a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Generando, pues, profundizando las desigualdades, las inequidades, digamos, en ese sentido. A ver. Se quedó. Ok. Como decía, en ese sentido, hay estudios que han trabajado tanto la CEPAL como la UNESCO, CEPAL y UNICEF, por un lado, y CEPAL y la UNESCO, que nos hacen referencia que tanto países como Bolivia, como Guatemala, Nicaragua, ¿no? Se observaba cómo las niñas estaban trabajando, invertían en cuidado de 3 a 4 horas diarias, mientras que el caso de los niños no superaba los 2.8 horas en tiempo real, ¿no? Mientras que las niñas en el Ecuador venían trabajando en quehaceres domésticos 3.8 horas más que los niños. Ese desequilibrio se mantiene en esta pandemia, ¿verdad? Y vamos a encontrar que hay mayores responsabilidades a las que cotidianamente ya estábamos acostumbrados,
y vamos a ver cómo en un hogar el trabajo a distancia va a ser un factor de responsabilidad simultánea entre ese trabajo a distancia, el cuidado de niños, niñas y familiares, la supervisión de los procesos de aprendizaje de hijos e hijas, ¿verdad? El trabajo doméstico no remunerado y, digamos, con toda la tensión, las implicancias emocionales que genera la pandemia. O sea, en definitiva, va a haber mucho más con el cierre de las escuelas, con la actividad que se genera a distancia o remota, va a haber mucho más nivel de exigencias para las madres, para los padres, pero en particular para las madres, que sabemos que en nuestra cultura siempre está presente el trabajo femenino, ¿no? En el cuidado, entonces en todos los procesos de cuidado, entonces vamos a encontrar que ese trabajo a distancia, el cuidado de los niños, las niñas, la supervisión de los procesos de aprendizaje van a estar allí presentes, unidos a todas las actividades anteriores. Por otro lado, nos dicen que también ya Naciones Unidas en el 2020 comenzaban a alertar que de los estudios que habían encontrado, ¿verdad? Que cada 3 meses que se tenía de confinamiento, habrá 15 millones de casos adicionales de violencia de género en el mundo. Eso también como un elemento de contexto. Perdón, junto, digamos, a los impactos físicos, sociales que implica todo el tema de la violencia, ¿no? De modo tal que se ha planteado que a largo plazo el aprendizaje y el bienestar con el aumento de la violencia se verá definitivamente afectado. También está presente en ese camino y en ese proceso la migración internacional, particularmente de niñas y adolescentes que están expuestas a la trata de personas y por otro lado, digamos, ante un nuevo escenario, ante un nuevo espacio de hábitat, simplemente se encuentran en una situación mucho más compleja, mucho más poco manejable, ¿no? En el Perú, ya desde el de agosto del 2021, ¿verdad? Se va a declarar en emergencia el sistema educativo. De modo tal que el ministro en ese momento, ahora nuestro ministro Juan Cadillo, planteaba que había la necesidad de retomar, digamos, el proceso de presencialidad en forma sistemática, con el ánimo de que los aprendizajes de los estudiantes y docentes pudiera facilitar, generar, digamos, formas de ir logrando nuevos aprendizajes para poder potenciar y dar innovación o, digamos, generar respuestas innovadoras en atención a la diversidad de territorios que tenemos, porque nosotros efectivamente, dentro de lo que pudiera ser la costa, lo que pudiera ser los departamentos que están vinculados al territorio de la costa. Sin embargo, al interior de esos mismos departamentos hay regiones o microclimas o microregiones que también ya determinan otro tipo de características. Mucho más preciso es en los departamentos de la sierra, ¿verdad? Y la selva, donde la población, las comunidades de las poblaciones indígenas originarias también están mucho más desatendidas. Y precisamente a partir de ese espacio y de experiencias que ya se venía desarrollando en el 2021 de semipresencialidad sistemática que se ha ido desarrollando tanto en las zonas de sierra como de selva, donde hay espacios y lugares, digamos, factibles de organizar a los estudiantes
con cierto distanciamiento y con ciertas condiciones en base al voluntariado de los padres que permitían hacer esa experiencia, plantearon reordenar y generar un proceso, como repito, de emergencia para poder mejorar el sistema de infraestructura y para ir también asegurando la salud, la protección de los docentes para garantizar todo el tema de la vacunación prioritaria para ellos e igualmente para los estudiantes con la disposición de la vacunación a grupos de menor edad. Ya en este momento hemos llegado al nivel de vacuna, digamos, orientado a la programación de vacunas de 12 a 17 años y justo en este trimestre se está implementando ese proceso para pensar que en el 2022 podamos ir a ese proceso, ¿no? Entonces, tenemos también esos elementos que están presentes. Las políticas de Estado están tratando de responder a las demandas y sobre todo algunos efectos bastante nocivos que se ha tenido en la población estudiantil o en las propias familias digamos, de la población que está alrededor, inmersa en todo el proceso educativo, ¿no? Por otro lado, entonces, veíamos como cuatro ejes sobre los cuales podíamos ajustar algunos comentarios, algunos segundos que pudiéramos tomar para trabajar todo lo que está referido a la enseñanza-aprendizaje virtual, a la convivencia y cómo entraron los padres a nuevos actores y qué dificultades hay en esta circunstancia y el proceso de retorno. Entonces, entonces en función de eso, poco puntualizar que con relación a la enseñanza-aprendizaje virtual, hubo dificultades en la conectividad, en todo el proceso de plataformas y equipos de trabajo, ¿verdad? En la capacitación virtual a los docentes se priorizó una serie de estrategias para la captación de atención del estudiante. Sin embargo, los docentes no necesariamente tenían también disposición a esa respuesta. Acompañamos un trabajo de investigación donde se demostraba que los docentes mayores de 45 años hacia 60 no tenían la misma disposición o simplemente no lograban integrarse al tema de la virtualidad, ¿no? Y particularmente en la sierra hacían uso y había las dificultades para poder llegar a los estudiantes porque trataban de hacer uso de copias, fotocopias para que los estudiantes pudieran apoyarse en su formación. La incorporación de estrategias pedagógicas virtuales también ha sido otro elemento sumamente relevante. Sin embargo, allí fundamentalmente para los docentes de educación superior, la sobreexposición de los docentes hacia equipos de la virtualidad, como la pantalla y la cámara, para el uso de la virtualidad ha sido un elemento muy, digamos, importante, desfavorable para el trabajo de investigación, para el trabajo de docencia, de impartir las clases, ¿no? Y por otro lado, también ha habido aumento, fundamentalmente en la educación básica, aumento en la matrícula en entidades públicas, porque al haber o fallecimientos de familiares o personas enfermas contagiadas que pasaron el trance de largos meses de tratamiento y los altos costos de la salud aquí en Perú, más el costo de matrícula en el sector privado también generó desplazamiento importante del sector de matrícula privada a matrícula pública, ¿no?
Ese es uno de los aspectos que tenemos que también considerar. Para el aislamiento, confinamiento generó dificultades en relacionamiento, en el desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes, pero también se encontró un importante grupo de niños, niñas y adolescentes huérfanos que se veían afectados porque no tenían a veces ni papá ni mamá, y entonces ahí ha tenido que entrar la protección del Estado con asignaciones dinerarias para poder mantener a las familias o apoyar a las familias que estaban haciendo acogida para estos niños. Por supuesto, las relaciones familiares de maltrato, mujeres, niñas y adolescentes, y aumento de la violencia sexual y la infanto-juvenil. También hubo deterioro en la alimentación y nutrición de los estudiantes, sobre todo de los estudiantes de las condiciones socioeconómicas 4 y 5, y afectación de la salud mental por estrés, ansiedad o depresión. Todo esto en el marco de lo que podríamos decir en el ámbito de la convivencia, ¿no? En relación a los padres como nuevos actores en el proceso de educación, se encontró de que se le estaba, según normativa, incluso de lineamiento y lineamientos para el abordaje de la nueva forma de procesos de educación, encontramos que los padres iban a ser como los protagonistas digamos, del seguimiento, ¿no? Pero también veíamos que en un hogar a veces había solo un celular, aun cuando en total de los hogares el 95% tiene celular, el padre o los padres de familia solamente contaban con un celular que podían dar oportunidad y acceso de comunicación con los docentes. Y por otro lado, vamos a encontrar que del total de padres de familia, vamos a tener una población en el Perú de 1.800.000 habitantes de 20 años y más, sin nivel de educación o solo con primaria. Entonces, eso también es un factor, ese factor también es un elemento que ha, digamos, ha contribuido a que no logren la posibilidad de generar condiciones para poder garantizar ese seguimiento y ese proceso de acompañamiento a los estudiantes a través de manejos virtuales, ¿no? De herramientas virtuales. Y por otro lado, también vamos a encontrar de que no solo no tenemos los dispositivos, no solo no tenemos los padres con una educación básica, elemental, que nos pudiera ayudar para el manejo de tecnología con los programas que nos están alcanzando para los niños, sino que también vamos a encontrar que hay alrededor del 72, yo diría en este momento ya mucho más, padres que están inmersos en la actividad económica central, 72%, digamos, porcentual, que en el que están las actividades económicas del sector informal, en que están inmersos tus padres de familia, pues que no tienen horario, que no tienen espacio incluso a veces para poder desarrollar, y que eso también merma, ¿verdad?, la posibilidad de acercamiento a poder dedicarle tiempo a los niños. Imagínense si padres que tienen formación, que tienen trabajo permanente, estable, pero que la cantidad de horas de trabajo que dedican en el Perú particularmente, más de 8 horas, 9, 10 horas de trabajo formal, entonces vamos a encontrar de que eso es ese protagonismo que se le estaba planteando a los padres no es tal porque las condiciones no están dadas.
y mucho más si no hay capacitación previa, si no hay formación previa al respecto. Todos estos elementos nos hacen ver de que hay urgencia de la semipresencialidad, que ya el sector privado se ha involucrado en forma voluntaria en avanzar, y los docentes ya están un porcentaje bastante alto, casi más del 90% ya están vacunados, y quienes no se han vacunado simplemente porque han decidido no hacerlo. Pero, por supuesto, todavía hay inestabilidad frente a los nuevos contagios por las nuevas, digamos, formas de presentación que tienen la COVID, ¿no? A su vez, también se está buscando en ese retorno el aseguramiento de salud para estudiantes y docentes, no solo desde el punto de vista de vacunación, sino de protección psicosocial. Ahora, en este contexto, con esto estoy cerrando, las oportunidades para revertir, ¿verdad? Revertir brechas, particularmente desde la perspectiva de la política social. Creemos que debemos incorporar políticas y presupuestos a reducir la brecha digital, incidir sobre la inversión y nuevas estrategias en la gestión educativa, en las políticas públicas buscar la multisectorialidad en educación, salud, protección social, asociado a los objetivos de desarrollo sostenible, los 5 primeros objetivos de desarrollo sostenible, y que el sistema educativo requiere una visión de integralidad en planeación y gestión. Hasta allí ofrezco mis disculpas si es que he tomado más del tiempo previsto, y son los elementos que he podido organizar para poder presentar en esta oportunidad. Gracias. Gracias, María Elena, por tu presentación. Muy interesante y da hartas pistas, hartas luces de por dónde generar discusión. Hay varias preguntas en el chat, pero las vamos a dejar para después de la presentación de la Yani, y así con las dos presentaciones hacemos el foro panel y vamos a ir revisando preguntas y comentarios. Excelente, gracias. Claro, gracias a ti. La Yani, entonces, nos va a presentar. ¿Puedes compartir pantalla? Não. Boa tarde a todas e todas. Não, eu queria compartilhar apenas um mapa, se for Perfecto. possível. Sí, ahí Alba te tiene que dar la posibilidad de ser coanfitriona para que te permita compartir. Habilitada para compartir. Perfecto. Tá certo. Então, boa tarde a todas e todos. Obrigado por vocês estarem aqui. Esse momento é muito importante, né, de estarmos revisando e discutindo os impactos da pandemia na educação, principalmente diante da leitura do nosso GT, do nosso grupo de trabalho Feminismos, Resistências e Emancipação. Na minha apresentação, a Mônica já falou que eu sou professora de geografia, então daí vem a minha perspectiva teórica de forma de pensar. Também sou mãe de uma criança de 4 anos, o que também leva a esse meu processo de reflexão, né? Eu compreendo que a pandemia ela é uma expressão da crise sanitária que está relacionada a outras crises também, né? A minha leitura, ela vem desde a geografia agrária, a minha atuação é com o movimento de mulheres camponesas, e para tratar nesse momento do debate específico da educação, eu resolvi levantar 2 questões para serem respondidas diante do tempo desse fórum. A primeira é qual a relação da questão agrária mundial e a crise sanitária, e a segunda, como reverbera a crise sanitária no sistema educacional brasileiro. Essas questões elas são complementares e não vão se esgotar nesse fórum, mas para entender os impactos da pandemia na educação, principalmente fazendo uma análise interseccional de gênero, eu optei por esse percurso metodológico, né? Deixa eu abrir aqui. Queria compartilhar com vocês. Ainda não está habilitado não para compartilhar, então vou seguir assim.
um mapa do professor Naldo Lima, que é do Departamento de Geografia também de Itabaiana, e esse professor ele tem feito desde o início da pandemia um mapa síntese de número de infectados, de mortes por Covid e de como ela se alastra no mundo. E nesse mapa a gente pode ir percebendo que a movimentação, né, as mudanças de crescimento, onde estavam os picos, né, e os determinados tempos e picos no espaço, eles se dão também em relação ao processo educativo, de negação da ciência, entre outras coisas. Aí eu vou focar aqui nessas minhas duas questões para dar o tempo, né? Primeiro, que é importante lembrar que o capitalismo, enquanto modo de produção e processo civilizatório, na segunda metade do século XX, assumiu um conjunto de feições que levaram François Chesney a conceituar como uma etapa de mundialização do capital. Essa mundialização é mais do que um processo de internacionalização da economia. Ela pauta-se na integração de fluxos de conhecimento técnicos, matéria-prima, bens intermediários, produtos, serviços, através de diversos países do mundo. Então, ela transforma as empresas nacionais em empresas mundiais, através da expansão por diferentes países, via a abertura de filiais, aquisições, fusões, associações, entre outras abordagens. O que leva a compreender que o capitalismo monopolista mundializado não está centrado somente nos países ricos. O centro do mundo do capitalismo ele se tornou difuso. Ele está em todos os lugares do mundo onde as empresas monopolistas mundiais estão. Nayani, Aí disculpa, a gente... te piden no chat um pouquinho mais lento. Ah, perdão. Perdão. Por conta do tempo, eu fui correndo minha fala, mas vou devagar, desculpa. Então, desde a bolha imobiliária norte-americana em 2008, seguida pela crise mundial de alimentos, pelo colapso de parte da economia europeia e das massas migratórias dos refugiados, das guerras do Oriente Médio em direção à Europa, evidências do esgotamento do capitalismo como modelo civilizatório são contundentes. As saídas apontadas pelo capitalismo explicitam estratégias de deslocamento do capital especulativo e produtivo para aquisição de ativos sobre a forma de natureza, que são situados nas porções do globo onde haja estoques possíveis e passíveis de dominação e mercadorização. A transformação da natureza em produto que produz também as guerras híbridas e novas formas de golpes de Estado, com o intuito de aprofundar a organização das sociedades sobre o princípio neoliberal. Portanto, o aprofundamento da crise estrutural do capital no contexto da mundialização tem promovido transformações na geopolítica da questão agrária mundial. Além dos conflitos territoriais, eu vou destacar outro processo que é a corrida mundial pela apropriação de terras, frações da natureza por corporações transnacionais, fundos de investimento, governos de países, entre outros, com o objetivo de produzir mercadoria, num discurso de que produz alimento, né, extrair minérios ou simplesmente compor lastros para finanças. Em resposta a essas condições, a gente analisa, então, a dimensão sanitária da crise estrutural. Essa dimensão sanitária, porque para chegar nesse debate, é preciso entender o contexto situar o contexto estrutural que ele é constituído, né? Então, nessa dimensão que eu coloco, acontece o surgimento do vírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, que aprofundou e agravou as desigualdades socioespaciais, características desse modo de produção. A Covid já matou quase 5 milhões de pessoas no mundo e para essa leitura eu me pauto no compactuando com Robert Wallace no livro traduzido para o português como Pandemia e Agronegócio, em que ele sustenta o nexo entre o agronegócio e a etiologia da epidemia, que foi assim também com outros vírus, o ebola,
o H1N1, a gripe aviária e também assim com o vírus da Covid-19. Para esse autor, e entre outros, e entre outros, também há essa relação direta com a produção do agronegócio. Com o mundo pandêmico, eu me lembro da frase, que é uma frase de um geógrafo brasileiro chamado José de Souza Martins, e que ele fala que a questão agrária ela engole a tudo e a todos, quem vê e quem não quer ver. E essa frase tão atual, ela mostra como essa dimensão sanitária epidemiológica da questão agrária, ela também integra a questão agrária brasileira e, inclusive, o impacto na educação. Né? O discurso da propaganda brasileira de que o agronegócio é o que sustenta a economia do Brasil, com o slogan que passa na televisão o tempo todo, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, sustentando a ideia de que é o agronegócio que produz o alimento, enquanto que, de fato, são as camponesas e camponeses que produzem esse alimento. E que eu explico isso adiante, essa relação direta, né? Redimensionando, assim, o tudo do que produz para o real sentido do que produz de um desenvolvimento, que ele é destrutivo, mesmo quando ele é mascarado no discurso da sustentabilidade. Assim, o agronegócio responsável por um modelo que não produz essencialmente a comida que vai para a mesa da população brasileira, pelo contrário, contamina a saúde com pacotes de produção químicos, os agronegócios. Só nesse ano, o governo brasileiro liberou 411 tipos diferentes entre princípios ativos e produtos prontos, muitos deles já banidos de países da Europa pelo seu alto poder de toxicidade, e pressiona o território para a incorporação de novas faixas de natureza. Esse processo de empurrão do agronegócio, né, sobre a natureza, ele impacta também nessa contradição irreconciliável, que demonstra essa contradição irreconciliável entre capital e trabalho, e mostra que o agronegócio, ele impacta diretamente na vida da população mundial. Então, por que é importante discutir essa questão agrária para discutir educação? Porque com a ascensão dos governos de extrema-direita e orientação neoliberal ortodoxa, houve ampla participação do latifúndio arcaico e do empresariado rural moderno, impulsionando o desmonte das políticas públicas. Por exemplo, a emenda da morte, chamada assim a PEC 241, aqui no Brasil, que restringiu os gastos públicos como saúde e educação, deixando congelado pelos próximos 20 anos, desde o ano de 2017. Dentre outras coisas, conduziu à falta de financiamento, desvalorização do Sistema Nacional de Saúde, o SUS, a descredibilidade da ciência e, entre outras coisas, a propagação de fake news pelo próprio governo brasileiro. O corte de bolsas de estudo e de financiamento de projetos de pesquisas que podiam ter alavancado pesquisas na área do combate à pandemia, assim como no âmbito da educação, através das licenciaturas e ciências humanas, que sempre são as mais prejudicadas e desvalorizadas no âmbito da educação superior do Brasil. Como reverbera, então, aí respondendo à segunda questão de como reverbera a crise sanitária no sistema educacional brasileiro. Bem, como eu falei que a orientação política brasileira, ela já afundou, né, duas vertentes que foram a saúde e a educação, que elas se encontram nesse momento de crise sanitária, de pandemia, né? Mesmo antes do contexto pandêmico, já era uma conjuntura de aprofundamento dessa crise e de desvalorização dessas duas áreas. Assim, com a pandemia, a falta de planejamento, estratégias e recursos bem direcionados para a educação, além dos desserviços prestados pelos ministros da pasta durante esse contexto, que colocaram o lugar da educação voltado aos interesses de mercado, de forma mais incisiva, expressaram uma necropolítica, mesmo nesse momento de fragilidade,
com a perca de contingente populacional tão expressivo devido à pandemia. Assim, a comunidade acadêmica se colocou numa encruzilhada frente à sociedade, ao passo que o governo propagava a ideia dos professores e professoras como vagabundos, que estavam em casa, que não queriam trabalhar, que não queriam voltar para suas atividades. Os sindicatos da categoria buscavam apresentar as problemáticas já existentes e que se agravaram com a iminente possibilidade de adoecimento e morte, né? Sejam elas de aspectos estruturais das escolas e universidades, sejam elas de aspectos para além dos estruturais também, de planejamento, de produção de conhecimento, de direcionamentos da educação. Uma vez que a retomada da aula ela significava um risco de saúde pública, mas a falta delas também causou impactos irreversíveis na educação. E muitas famílias que dependem que esses espaços funcionem para a reprodução da sua condição de existência, dentre elas, principalmente as mulheres chefes de família, que dependem diretamente de berçários, creches, escolas, para realizarem seu trabalho remunerado e que provê o sustento familiar. Aqui eu abro um parênteses para exemplificar com um caso que ficou muito conhecido aqui no Brasil, que foi o caso do garoto Miguel, um garoto de 5 anos, em Recife, que foi para o trabalho com a mãe, por estar sem aulas na creche devido às medidas de quarentena para reduzir o contágio da Covid. A mãe, empregada doméstica, seguia trabalhando mesmo o trabalho doméstico sendo considerado não sendo considerado um serviço essencial. E foi passear com o cachorro da patroa e deixou seu filho com ela, e o garoto Miguel, ele caiu do 9º andar por descuidado da patroa, né? Esse caso ficou muito conhecido aqui no Brasil, por outras razões também, mas que ele é emblemático para mostrar a condição de trabalho das mulheres e a necessidade, ao mesmo tempo, de ter esses espaços de educação, né? Por um lado, a gente mostra a condição das professoras e dessa problemática, a política brasileira que desfaz da importância do setor, da categoria do professorado, e, por outro lado, nessa encruzilhada também a dependência desses espaços para reprodução da vida, né? E, além disso, compactuando aqui com Maria Helena, o aumento expressivo da violência doméstica e da violência contra crianças nesse contexto, porque não tem nem mesmo onde refugiar-se, né? Se são as escolas, e a problemática anterior à pandemia do debate de gênero dentro das escolas, né? E como isso é uma forma de proteção à violência, como muitas e muitos estudantes conversam sobre isso depois de terem noção de que passaram considerado uma violência, e sem ter esses espaços, sem ter esse conhecimento e sem ter segurança com quem falar, que amplia-se as questões de violência, né? Além de outro tipo de violência também, que é a violência aos direitos básicos, que é o direito à alimentação, né? Que muitas crianças dependem, inclusive, da escola para se alimentar. Muitas crianças no Brasil, elas vão à escola porque na escola tem a alimentação, né? Então, se não tem a escola, não tem a alimentação. E mesmo com a política de auxílio emergencial que houve no Brasil, tardia, com valores baixos, buscando, entre outras coisas, servir como massa de manobra eleitoreira, houve aumento no preço dos alimentos da cesta básica, que levou as famílias mais vulneráveis economicamente a sair da quarentena. E essa saída foi em busca de trabalhos que muitos informais, precarizados, muitas mulheres que foram demitidas durante o contexto de pandemia porque precisaram ficar em casa de quarentena porque não tinham de deixar seus filhos. Então, qual é a prioridade? Cuidar do meu filho ou voltar para o trabalho, né? Mas sem o trabalho também eu não tenho como sustentar essa criança. E essa encruzilhada que se coloca também para nós mulheres, enquanto professoras. O que significa também
situação de vulnerabilidade das crianças, jovens, que buscavam na retomada das aulas a sociabilização necessária para o desenvolvimento, uma vez que essa foi rompida pela condição material da família, né? Que, já que durante a quarentena a minha família não faz a quarentena, qual o sentido de eu ficar em casa de quarentena, né? Minha família precisa ir trabalhar, eu vou ficar em casa sozinho, né? Então, essas questões também. Pondo a necessidade de a educação reinventar-se, não que o ensino à distância ou híbrido fosse algo desconhecido, mas que a proporção que tomou a virtualidade na educação impactou desde os pequeninos do ensino infantil ao superior, sem a preparação técnica, profissional, política pedagógica para acompanhar tal demanda. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apesar do crescimento do acesso à internet entre estudantes maiores de 10 anos, 4,3 milhões ainda não utilizavam o serviço no último trimestre de 2019. Dentre esses, 95,9% eram alunos da rede pública de ensino. Na rede privada, apenas 174 mil alunos não tinham conexão à rede de internet no mesmo período. Ou seja, a discrepância nessa desigualdade de acesso à internet, a ter possibilidade de participação da educação remota, ela era muito evidente e expressiva, e continua sendo. A pressão exercida inicialmente pelo retorno às aulas, ela tinha como argumento o desafio de manter as escolas particulares em funcionamento, com o quantitativo de abandono escolar, mesmo reconhecendo que aqui no Brasil as taxas para manter uma escola particular elas são altíssimas e há uma diferença muito grande de escolas particulares que são grandes e escolas que nós comumente chamamos de escolas de bairros, que são as escolas menores, pequenas, e que muitas delas sucumbiram ao desmanche logo no primeiro ano de pandemia. O outro argumento era da necessidade de continuar as aulas para todas as idades, com o objetivo simples e único de não perder o ano letivo, ou seja, cumprir currículo, ao invés da aproximação, do acolhimento para a relação social de formação desses indivíduos e que muitos tiveram perdas nas suas famílias, o objetivo era de cumprir o currículo, né? Sem levar em consideração que nesse processo também é um processo de aprendizado, né? E para nós, professoras e professores, o home office não é algo novo, mas a condição de dividir o tempo e espaço da vida pessoal com demandas de trabalho para preparação das aulas, estudo, pesquisa, extensão, fez com que a gente confundisse esse tempo e espaço, né, já que nesse tempo e espaço também a gente precisava dar conta de outras relações. E com o discurso midiático propagado pelo governo brasileiro, de que os professores estavam em casa sem fazer nada, duas coisas foram evidentes. Uma, o aumento da demanda de trabalho dos professores, que já não tem mais um horário para trabalhar, mas trabalha full time, né? Trabalha o dia todo, porque é o dia todo recebendo mensagem, respondendo mensagem, e é o dia todo, e aumentou a demanda de trabalho com lives, com o acesso, né, à participação em rede internacional com muito mais incidência, e, por outro lado, também a precarização na própria categoria dos professores, em que nem todos os professores tinham uma condição de trabalho, um home office, com uma estrutura adequada, né, com espaço físico, com móveis ergométricos que evitassem problemas a curto e longo prazo de saúde do trabalhador, da trabalhadora, a formação de pesquisa em rede, entre outras coisas que a categoria do professorado costuma realizar, mas sempre se adaptando e chamando isso de novas demandas. Mas essas novas demandas, elas se tornaram uma nova sobrecarga de trabalho, uma nova ou mais ampla sobrecarga de trabalho. A opção para evitar que milhares de alunos
ficassem afastados do aprendizado escolar foram as aulas online, né, as aulas que aqui no Brasil nós chamamos de remota, utilizando das tecnologias digitais, aplicativos, plataformas virtuais. Entretanto, o uso dessas tecnologias digitais, elas também levaram a dois ambientes. Um, que é o controle das nossas aulas, inclusive o controle dessas aulas por plataformas como o Google, né, com plataformas, o Google Education, que é a plataforma que nós temos usado aqui na nossa universidade, e a determinação da universidade em gravar todas as aulas. E isso também de fazer com que os alunos possam assistir a aula em outros momentos, que é uma forma de ter acesso para esses alunos, mas que também é uma forma de controle sobre o nosso trabalho, que geraram problemas de saúde, inclusive saúde mental para os professores e professoras, né, durante esse contexto. E nesse caminho de incertezas e medo, a educação ela se torna ainda mais desafiadora, principalmente levando em conta o seu real sentido, que é a libertação. Assim, eu compartilho uma experiência da pedagogia freiriana que ocorreu com as professoras da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Educação. Elas construíram um curso chamado Práticas Pedagógicas Online em Tempos de Cybercultura. E nesse curso, a ideia era experimentar possibilidades de práticas pedagógicas com as tecnologias digitais a partir das interfaces online abertas e gratuitas disponíveis na internet, possíveis de ser acessada por qualquer dispositivo conectado à internet, diante da condição de conectividade das e dos participantes e também do município, onde eu trabalho não é a capital, é o município do interior do estado, Itabaiana. Então, a rede de internet no município também já é deficitária, ela tem alguns problemas. Então, foi um curso para os professores da rede municipal de educação, visando essas possibilidades, né? Durante o último semestre de 2020, eu dei a disciplina de estágio em geografia, estágio supervisionado em geografia, e nós fizemos relação com sindicatos da rede estadual de ensino e da rede municipal, de redes municipais, para que a gente pudesse trocar experiências, como tinha sido durante esse processo de pandemia, como estavam sendo os processos de educação e de formação durante a pandemia, e muitos professores e professoras relataram que as aulas estavam sendo, inclusive, via WhatsApp, né? E as aulas via WhatsApp, que as crianças não tinham acesso ao WhatsApp, os pais e mães controlavam o WhatsApp, ou alguém responsável controlava o WhatsApp, participavam da aula, direcionavam a aula, né, o que o professor ou professora tinha que trabalhar, ou que não tinha que trabalhar, né? E foi e tem sido um momento muito especial de cuidado tanto de cuidado com as professoras e professores, quanto também de participação desses alunos. E dos meus alunos, inclusive, que agora, novamente, eu estou ministrando essa disciplina de estágio supervisionado, e nós estamos passando por essa dificuldade ainda, né, de como fazer para ensinar a lecionar a partir das disciplinas de estágio, sem ter a prática docente presencial, somente remota, né? E aí, as escolas e a universidade no Brasil têm buscado formas de retomada, né? De retomada da aula presencial. E a gente se pergunta assim, a quem interessa esse apressamento pelo retorno às aulas, já que grande parte dos nossos alunos, eles ainda não se vacinaram, e eu queria ter mostrado o mapa para vocês perceberem que aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, onde houve maior número de contágio, maior número de mortes, também já houve um maior número de avanço de número de pessoas vacinadas, mas é onde já está se reabrindo, e já se reabriu, na verdade, para as aulas presenciais. E nós ficamos sempre com certa cautela
o que isso pode vir a acarretar futuramente, né? Então, ainda que haja necessidade da sociabilidade, é problemático romantizar os processos de exploração e saúde física e emocional das trabalhadoras e trabalhadores da educação. E sabemos que a maior parte dessa classe trabalhadora é formada por mulheres. É formada por mulheres, viu, Mônica? Estou terminando já. É formada por mulheres, e essas mulheres também que estão ministrando suas aulas, que estão lecionando, que precisam preparar, estudar, têm as suas demandas de casa e têm suas demandas triplicadas, em jornadas triplicadas, com a condição de estar, a condição de quarentena, né, de estar dentro de casa. E muitas foram apontadas como pessoas exemplares quando é colocada em situações de, mesmo com a criança, ensinando num quadro que é improvisado, escrevendo na parede, e formas que são formas romantizadas de exploração mesmo do trabalho, porque não é essa forma de trabalho, não foi para isso que a gente se formou, não é para isso que a gente estudou, né? E não é essa forma ideal de educação. E essa forma real, ela está existindo, mas ela não pode ser romantizada. Ela não é uma coisa que vai fazer bem para essas trabalhadoras e também para os trabalhadores, né? Os alunos que não... Outros problemas também, como os alunos que não conseguem acompanhar as aulas, principalmente por problema da privatização e acessibilidade que impede o acesso a grande parte da população à internet, a ter um computador em casa, a ter um celular que possa acessar as plataformas de aula, além da condição econômica que obriga grande parte dos jovens a abandonar a escola, a universidade, em função de necessidades que são necessidades reais e materiais, né? Assim, para finalizar e abrir para o debate, e aí no debate eu posso ir colocando outras questões, lembrar que, como o nosso GT, Feminismo, Resistências e Emancipação, né, o feminismo ele se põe a pensar nas transformações para uma sociedade equitativa, construindo essas resistências, e por isso é um processo emancipador. E nós, enquanto mulheres, e eu aqui enquanto professora, venho lembrar dessa condição, né, justamente de que aqui estou sendo professora, ministrando aula, construindo propostas, inclusive de projetos, para que os alunos tenham bolsas de estudo para permanecerem na educação superior, mas ao mesmo tempo também sou mãe de uma criança de 4 anos e tive que dar aula durante esse contexto, muitas vezes com ela no colo, né, com a criança chorando em outro lugar da casa. Isso porque a minha possibilidade material ainda me permite ter um lugar na casa para ministrar aula. Outras mães que são professoras nem isso conseguem ter. Então, são essas condições que nós não podemos romantizar e temos que construir processos de fato de resistência e que esses processos eles em si são emancipadores, visam a libertação da nossa condição em uma sociedade mais equitativa. É isso, e abro para o debate. Obrigada. Muchas gracias, Layani. Muy interesante la propuesta y esta relación que tú haces entre el tema de lo agrario, digamos, la crisis agraria, la aparición de la pandemia, el virus, y las relaciones también económicas, culturales y políticas que todo eso implica. Parece muy interesante. Hay varias preguntas en el chat, entonces voy a empezar a preguntar ahí, o sea, a mostrarlas para que podamos dialogar a partir de ellas. A ver, por aquí aparece una que es de Jesús Ruiz. Él le plantea a María Elena qué acciones prácticas ha observado a raíz de la declaratoria de la emergencia en el sistema educativo a propósito de las brechas de inequidad y conectividad. Bueno, en principio,
el aceleramiento del voluntariado de los colegios, tanto públicos como privados, para hacer la semipresencialidad. Y una experiencia muy linda, que no ha sido directamente como política pública, sino como una iniciativa para evitar de que los niños pierdan el año escolar, porque hay algunos sectores de los barrios aquí en Lima, y algunos comedores populares, las madres de los comedores populares, han dado, o de las ollas comunes, han ofrecido espacios, su espacio lo han ofrecido para traer a los niños y permitir que los niños hagan su actividad escolar en ese espacio. Organizado, lo han llevado, le han permitido que tienen acceso al internet y han permitido que avancen en la profundización de sus estudios. Y de las propias madres, ¿no? Que son las organizadoras de las ollas comunes. Esos espacios físicos los han colocado, incluso lo han difundido como una práctica valiosa, pero como política de Estado, el estímulo, digamos, al voluntariado para iniciar el proceso de semipresencialidad, y por otro lado, el aceleramiento de la vacunación a los docentes para que, en paralelo a la infraestructura, ¿verdad? La revisión de la infraestructura y todo, la vacunación de los docentes. Son 3 acciones, además de que han aprobado presupuesto público para que el próximo año avancen con la conectividad a nivel nacional, que era un proyecto ya programado, previsto desde tiempo anterior. Gracias, Sí, a Jesús, era la pregunta de Mónica. Jesús. Gracias, María Elena. También ahí pienso en todas estas experiencias comunitarias, como la que tú mencionabas, como las ollas comunes, cómo también reemplazan acciones que debieran ser del Estado. Y ahí Sí. también se evidencia la ausencia de Estado, ¿no es cierto? Sí, Eso totalmente. es un totalmente. signo de América Latina también. Es un signo, efectivamente. Claro. Hay otra pregunta que plantea Alba, que dice, pareciera que varios gobiernos de América Latina han adjudicado los problemas educativos a las y los maestros y profesores, calificándolos como vagos, no quieren trabajar, el tema de apoyar la educación popular, etc. Me gustaría que hicieran alguna consideración sobre este tema. La pregunta es para ambas, pero vamos a partir por la Yani para que pueda comentar. Acredito que expliquei um pouco essa condição, né, de que os professores foram colocados como vagos, como de férias, né, e acho que foi a Mitz que colocou aqui também no chat que essa condição era de mostrar que as professoras e professores poderiam ser substituídos, né, eram substituídos e principalmente pelas mães, mas agora elas poderiam assumir esse papel. Então, mais um trabalho das mães, né? Como mãe que participa também desses grupos de mães, né? Meio que onde eu moro, no meu bairro, muitas mulheres se colocaram assim, olha, tem que abrir as escolas porque eu não dou conta mais, né? Não aguento mais essa criança aqui em casa, eu preciso que ela vá para a escola para trabalhar. Eu não sei ensinar. E muitos vídeos que foram apresentados na internet e que viralizaram e tudo mais, mostrando formas agressivas de ensinar, né? O contrário do que a educação tem construído, de uma educação não violenta, de formas de educação que elas sejam libertadoras, uma educação agressiva, senta com a criança, bate se não aprender, né? Justamente apontando o limite que estão essas pessoas, principalmente as mães, né? O limite porque fazer uma crítica da violência pela violência, nesse sentido, ela também se torna infundada ou mais uma forma de sobrecarga para nós mulheres, né? Mas é o limite que aquela mulher está de assumir tantas sobrecargas de trabalho que para assumir mais uma enquanto sua responsabilidade agora de educar,
sem ter a formação devida para isso, sem ter uma condição pedagógica para isso, né, se torna exaustivo. E na exaustão a gente age sem pensar ou age de forma violenta, de fato, porque é uma violência também para as mulheres assumirem mais uma rotina de trabalho, mais uma demanda de trabalho, né? Exacto. Então, eu vejo dessa forma. E justamente durante esse contexto também, a mercadorização da educação fez com que fossem abertas diversas universidades, inclusive particulares, com cursos extremamente baratos, curtos, mostrando que não necessariamente a gente precisa ter um professor, mas uma aula gravada do professor. Aqui no Brasil tiveram casos de curso em que o professor ou a professora já tinha falecido, mas a aula continuava circulando na universidade, né? Então, como isso é emblemático de dizer assim, tanto faz, né? Não tem importância o trabalho de vocês. E era mais uma das coisas que o governo pregava, porque justamente se a educação ela não é necessária, a ciência ela não faz sentido, né? A ciência não faz sentido, nós precisamos ir por novos caminhos, anti-ciência, anti-vacina. Então, para que a educação? E, portanto, a educação nesse sentido pejorativo, né? E que nós discutimos aqui. É isso. Sí, ahí en ese sustrato hay una matriz de pensamiento patriarcal, como también comentan, y colonizador y profundamente neoliberal, digamos. En esto de cada uno puede arreglársela, no necesitamos del otro, no dependemos de la otra o del otro. Y eso es tremendamente dañino justamente para nosotros como seres humanos. Y ahí aparecen todo lo que ustedes han comentado y lo que Mitzi Flores también señala y que tú señalabas, Dayani. No sé si María Elena quiere agregar algo. Sí, sobre todo quería agregar dos aspectos que me han parecido significativos, ¿no? Uno, que el propio, dentro de las políticas públicas generadas en esta pandemia por el Ministerio de Salud, ha sido, y sobre todo últimamente, cuidar con mucha intensidad de la salud mental de niños y niñas y de docentes. Ellos están planteándose la necesidad de estimular el cuidado, la atención de salud mental, dado el grado de estrés que les ha generado tanto a los niños como a los y niñas, adolescentes, quiero decir estudiantes en general, y los docentes en el proceso educativo, en el intercambio que ha habido, digamos, en ese proceso educativo. Y particularmente yo, ya habiendo mencionado el tema de el recargo de actividad que se genera sobre las madres, ¿verdad? Particularmente sobre las madres, porque colocan como nuevos actores en el proceso a los padres, pero en la práctica es a las madres, ¿verdad? También quería destacar cómo, por ejemplo, está demostrado que al no haber contacto con los padres, al no haberse generado el proceso formativo, definitivamente los padres no pueden hacer más y ahí se nota la importancia del docente del preescolar y del el inicial, ¿no? De los años de los primeros años de educación, de modo tal que más bien en ese proceso también el docente se sobrecarga porque ya no solo tiene que lidiar con la formación del niño, sino también lidiar con la relación con los padres. Entonces, ese es un tremendo esfuerzo y justo nosotros hacíamos una revisión en una de las tesis que les comentaba, una tesis de posgrado en educación, y se veía como el esfuerzo era mayor y los resultados, digamos, casi nulos, porque con la mejor disposición los padres, pero al no manejar las tecnologías, pues los aparatos, los equipos, en fin, todos los elementos que
que implica llevar adelante ese proceso, había más tensión, ¿no? Y a las finales, quien salía perjudicado, entonces ya no solo era el niño, sino también el docente. El niño o la niña, en tanto, no logra avanzar en el proceso. Y en relación al tema que nos planteaba Alba, de la búsqueda de las estrategias de educación popular, aquí, sobre todo en la zona andina, es donde más se ha visto iniciativas, incluso ya con las características de innovación, inclusive, no solo iniciativas espontáneas, sino iniciativas ya con características innovadoras en el proceso educativo, se ha visto en la zona andina y en la selva. Es decir, donde menos acceso ha habido a la tecnología, ha habido respuesta de los docentes, hombres y mujeres, o sea, en ese sentido ha habido iniciativas para garantizar la semipresencialidad y lograr alcances de mensajes a los estudiantes, con, digamos, material propio de la zona, con altoparlantes, en fin. Hasta alguien creó por ahí esto que tienen muchos los japoneses ahora como, olvidé el nombre exacto, pero como un robot educativo, ¿no? O sea, por ahí han ido generando iniciativas. En ese sentido, yo creo que más que la denominación de los gobiernos o de los estados, es el autorreconocimiento de los docentes también que están asumiendo responsabilidad. Perfecto. Sí, ahí hay varios elementos a partir de lo que ustedes también dos comentan, e Indira, que está ahí en el chat, plantea también que se entronca con el tema de las violencias. Indira plantea el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas en la pandemia, especialmente la violencia sexual hacia la infancia. Dejó en evidencia que la escuela es un espacio para la socialización de la prevención de este tipo de violencia y de alguna forma un muro de contención y espacio para la denuncia. ¿Cómo ven ese proceso de la escuela como un espacio de contención, de protección, de prevención, de denuncia de violencias también, en este contexto? Maria Helena, posso falar? No, tranquila, avanza tú y te sigo. O puedo avanzar, no hay problema. Aqui no Brasil nós tivemos, antes da pandemia, um debate muito forte, né, a respeito da inserção do debate de gênero na educação, que foi pautado principalmente pela ala religiosa, né, como incluir o gênero na educação era uma forma de transformar principalmente as meninas e meninos em homossexuais. Foi um discurso bem de baixo calão, inclusive pejorativo, como a inserção desse debate ela era uma afronta à condição da família, né, da família tradicional brasileira. Então, a ideia, né, de trazer esse debate é justamente o oposto disso. É que nesse momento que a gente se conhece e que tem acesso à informação, é possível entender e nominar a condição que se vive e denominar. Lucy Ketteri, que é do nosso GT, ela fala justamente isso, né? Que enquanto a gente não denomina, não dá nome à violência que a gente sente, passa e vê, a gente não entende aquilo como violência. Então, para essas meninas e meninos também, um espaço de segurança dentro da escola, das universidades, nos espaços educativos, quando se tem esses processos de formação, porque dar nome é dizer que sim, isso existe, isso não é seu, é transformar o pessoal em político. María Elena. Sí, fíjate tú, yo ahí estaba revisando
avanzando rápidamente en las experiencias y yo podía observar otro elemento, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en otros países se trabajaba el tema de género en forma muy sistemática, muy organizada, muy desarrollada, digamos. Aquí en Perú también digamos, se generó todo una pauta donde se hace un nuevo cambio en el currículo y se incorpora la perspectiva de género. Pero efectivamente, a partir de ese proceso, se comienza a trabajar las contradicciones que genera este elemento y se desarrolla toda una política en contra, ¿no? Asumiendo de que está la ideologización de género y que no puede ser que se quiera facilitar el proceso de búsqueda de nuevas condiciones más ligadas a la opción sexual que a otro proceso. Pero se comienza la contradicción en la búsqueda de los no derechos, del desarrollo de los no derechos, y por otro lado se busca digamos, impulsar o evitar que se construya esa ideología de derecho, ¿no? Del derecho a el desarrollo humano, el derecho a la persona y a la identidad que evidentemente y a las nuevas formas culturales para garantizar la igualdad como seres humanos, ¿no? Eso se mantiene y aún así, evidentemente hay todo un proceso que también está avanzando desde la institucionalidad en términos de la protección a la mujer, la búsqueda de la no violencia y por supuesto la escuela también es parte de ese proceso. En este momento, dentro de los equipos profesionales, no solo están los docentes, sino están los psicólogos, las trabajadoras sociales o los trabajadores sociales en las escuelas que están atentos a todo ese proceso de socialización y de atención. De modo tal que va imbricado, por un lado, la política de Estado asociado al Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Y poblaciones vulnerables, y por otro lado está también todo el tema que se trata de impulsar desde el Ministerio de Educación, todo digamos, la transversalización de género dentro de la currícula. Esperemos que no se retire porque esa es la pugna, en este momento está la pugna y las fuerzas, digamos, están en contradicción precisamente por eso, ¿no? Pero esperemos que se logre ir avanzando y no se afecte, digamos, a través de esos fundamentalismos que están permanentes ahí. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya estamos un poco pasadas el rato, 1 hora y media de foro. Agradecerles a María Elena y Layani y a todas las personas que han participado. Creo que aquí se han levantado ideas muy importantes y de poder mirar en nuestra Latinoamérica, en nuestra América Latina, estos procesos, ¿no es cierto?, tan, como decía ahí en el chat Alba, desvalorizados por estas políticas neoliberales, pero que sin embargo y paradojalmente, a partir también de la crisis de la pandemia, se develan todas estas otras crisis y entre ellas también la crisis de la educación y por un lado la necesidad del espacio educativo y la valorización del mismo. Entonces yo creo que es un tema para largo de poder seguir conversando, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Y Layani quería compartirnos una imagen, una fotografía quizás antes de poder cerrar. Sim, gente, para finalizar, queria compartilhar essa fotografia, que é um painel que eu fiz durante o início desse ano. É um painel em mosaico,
como uma forma de expressão também desse desabafo de ser mãe dentro de casa, de precisar construir, né? E aí do mosaico também vai a partir da condição de método do que eu penso, né? Dos fragmentos que se formam a totalidade. E são desses fragmentos que nós estamos aqui discutindo. Eles são expostos, mas eles não estão sozinhos, né? A gente está discutindo a partir de uma totalidade. E nessa totalidade que nós vamos conhecendo e construindo formas lindas de expressão, de resistência e de emancipação. Então, eu queria finalizar com essa imagem. Muito obrigada. Muchas gracias, Layani, hermoso, y creo que sintetiza también muchas cosas, ¿no? Y una manera también de luchar y de resistir a través también de ser porfiados con el arte, con la belleza, con la naturaleza, con los colores. Sí. Así que muchas gracias. Bueno, y agradecer a todas, todos, todes quienes están acá hoy día. Esperamos seguramente el próximo foro. Y no sé si Alba quiere cerrar o decir algo más. Con el audio, Alba. Bueno, agradecerles a todas y a todos, decirles que, bueno, cuando esté procesado el video estará en el canal de YouTube del grupo de trabajo. Y bueno, con este foro cerramos la serie de foros que se han hecho durante el 2021. También a nosotras nos ha costado, digamos, hacer estas actividades. También nosotras somos madres, abuelas, unas cuantas, ¿no? De las aquí presentes. Y bueno, y sí, ha sido una época, digamos, difícil, también con algunos aprendizajes. Es importante rescatar las cosas positivas que ha traído la pandemia. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me parece positiva es haber podido mantener algunos espacios, unas veces con más gente, otras veces con menos gente, de encuentro entre personas que de otra manera sería absolutamente difícil, ¿no? Es decir, la presencialidad tiene una gran ventaja, que es el contacto humano, es la socialización, pero la virtualidad trae la posibilidad de, qué sé yo, aquí estamos, bueno, si nomás miro la línea, estamos Chile, Venezuela, Brasil, Perú, México, o sea, hay por la medida chiquita, ¿no? Entonces, eso, y después están los que lo verán en diferido. Entonces, a mí me parece que bueno, que eso también es algo positivo que trajo la pandemia. Ha sido difícil mantenerlo, por lo que se dijo acá. Es decir, que la presión psicológica fuerte que todas y todos tenemos por estar, bueno, tironeados por diferentes cosas, por no hablar de una cosa que se hizo presente, que fue el miedo a la muerte, ¿no? Y la muerte en la cotidianidad, que eso no quiere decir que no, la gente no se muriera, todos nos moríamos, pero bueno, no de una manera tan contundente y de una manera tan fuerte, constante. Entonces, bueno, agradecerles a todas y a todos quienes nos acompañaron durante 8 sesiones, que fue una sesión mensual, agradecer a todas las ponentes, a las compañeras del grupo de trabajo, y bueno, despedirnos hasta futuros encuentros que no van a faltar, bien sea por esta vía, bien sea por otra vía. ¿No es cierto? Si algo tenemos las personas, los seres humanos, hombres y mujeres, es que tenemos la capacidad de cambiar y de aprender en cualquier momento de nuestra vida. Entonces eso es también algo bueno. Y tendremos que aprender, así como hemos aprendido con dificultades a vivir de una manera un tanto diferente, bueno, aprenderemos otras cosas y seguiremos aprendiendo. Bueno, Verdade. así que hasta muy pronto a todas y a todos, y hasta el año que viene, a los que nos vean.
Beijos a todas e a Besos, todos. Alba, gracias. Todas. Estén muy bien Gracias, todas. Mónica.